el año 323 a.C., Alejandro fundó un imperio que se expandió desde Grecia hacia el oeste, pasando por Egipto y llegando hasta la India por el este. Sus conquistas estaban respaldadas por la avanzada tecnología armamentística de su ejército, además de por la legendaria habilidad de Alejandro para el mando y para ganarse la lealtad de sus hombres. Sin embargo, después de 13 años y de miles de guerras libradas, esta lealtad fue sometida a una dura prueba. La lealtad de sus tropas se vio comprometida. Se rebelaron contra él y se negaron a seguir avanzando, así que Alejandro tuvo que desistir. Durante el regreso de India, Alejandro estaba pensando en consolidar su imperio. Sin embargo, contrajo una misteriosa enfermedad. Nadie sabe con exactitud qué le mató, si fue una infección o si fue el resultado de la dura vida que había llevado como soldado. Los viajes extraordinarios en los que se embarcaba, al menos de acuerdo con la leyenda, eran tan duros para él como para sus soldados. Una de las hipótesis es que se emborrachó hasta morir. En la corte macedonia había muchas intrigas. El padre de Alejandro había sido asesinado, así que es posible que su hijo fuera envenenado. Por supuesto, son cuestiones para las que no tenemos respuesta. El 10 de junio del año 323 a.C., justo un mes antes de que cumpliera 33 años, el hombre más poderoso de la Tierra moría. Después de su muerte, la espectacular expansión de su imperio sufriría un inevitable desmembramiento. Entre los líderes regionales se desató una lucha para ocupar el vacío dejado por Alejandro. Los generales y sus herederos crearon nuevos reinos helenitas y libraron durante años una dura batalla por hacerse con el dominio del imperio. La tierra de Egipto quedó en poder de Ptolomeo, general de Alejandro, quien había permanecido en las tierras del Nilo como regente del imperio. Ptolomeo fundó un reino que combinaba las culturas griega y egipcia en una dinastía que dominaría Egipto durante casi 300 años. Con el mandato de Ptolomeo, Egipto se convirtió en un país poderoso y Alejandría se transformó en la capital intelectual y científica del mundo griego. Quería que fuera una ciudad que unía la cultura griega con los conocimientos técnicos egipcios. Pretendía crear una nueva Atenas. Alejandría se encuentra en la costa de Egipto, de modo que un puerto de fácil acceso era vital para mantener las relaciones comerciales con el resto de ciudades del Mediterráneo. Además, Ptolomeo se embarcó en una de las empresas más ambiciosas del momento, la construcción del primer faro del mundo. Durante la noche, su luz se veía desde gran distancia. Los barcos podían divisarla desde muchas millas mar adentro. Durante el día, del faro salía mucho humo. Era sin duda una imagen formidable. En aquella época, únicamente la Gran Pirámide de Giza superaba en altura al faro de Alejandría. La leyenda cuenta que medía 90 metros, lo que sería comparable a la altura de la Estatua de la Libertad. Algunos estudiosos reclaman que podría haber alcanzado los 130 metros. Sin embargo, el faro de Alejandría no fue la única maravilla construida en tiempos de Ptolomeo. Mientras que el faro transformaba el perfil de la ciudad, otro proyecto arquitectónico atraería a las mentes más brillantes del mundo a esta ciudad cosmopolita. Se trataba de la Biblioteca de Alejandría, un lugar en el que se guardaban más de 200.000 pergaminos dedicados al saber y al aprendizaje. Fue precisamente en este lugar donde un ingeniero imaginó el poder del vapor 1700 años antes de que el mundo supiera lo que es una locomotora. La luz del faro de Alejandría guiaba a las naves hacia el puerto. Aunque fue otro de los proyectos visionarios de Ptolomeo el que se convirtió en punto de referencia para las grandes mentes del mundo antiguo, la Biblioteca y Museo de Alejandría. Sin embargo, no estaba diseñada para albergar exposiciones. La palabra museo en aquella época significaba centro de investigaciones. Era un centro del pensamiento, quizá el más grande que ha existido nunca. Ptolomeo trajo a estudiosos y escritores de todo el mundo griego. Y la librería era el depósito de libros más grande del mundo antiguo. Tenía una enorme cantidad de pergaminos, alrededor de 200.000. Algunos sostienen que guardaba más de 500 o 700.000.
Fue justamente en la biblioteca donde por primera vez en la historia el pensamiento y el saber humano se convierten en algo que puede ser almacenado y compartido. De hecho, muchos de los descubrimientos científicos conseguidos en Alejandría 200 años antes de Cristo no fueron aceptados hasta 1800 años más tarde. A los alumnos se les enseñaba que la Tierra era redonda, y uno de los astrónomos de más renombre, Erastótenes, calculó la circunferencia de la Tierra con un margen de error de menos de un 1%. A pesar de que Ptolomeo era macedonio, la clave del éxito de su dinastía en Egipto fue su afán por conocer y asimilar la cultura egipcia. La familia de Ptolomeo se esforzó por adoptar las prácticas egipcias. Por ejemplo, el hijo de Ptolomeo, Ptolomeo II, se casó con su propia hermana, Arsínoe. Entre las dinastías egipcias existía la tradición de permitir el matrimonio entre hermano y hermana, porque se creía que los reyes no podían casarse con un simple mortal y que, por lo tanto, solo una persona que compartía sus orígenes divinos era la ideal como compañera. Alejandría siguió floreciendo como la meca del conocimiento bajo el mandato de los descendientes de Ptolomeo, y fue cuna de los pensadores más destacados de la época. Fue justo después de su tercer siglo de mandato, en el siglo I después de Cristo, cuando Alejandría vio nacer a uno de los ingenieros más famosos de la historia. Se trata de Herón de Alejandría. Sus famosos diseños le colocaron entre los ingenieros mecánicos más grandes del mundo antiguo. Todos sus libros son extremadamente detallados. Describen en profundidad todos los procedimientos de ingeniería. Los diseños de ingeniería de Herón tenían muchos usos prácticos. Entre ellos, desarrolló ideas para la extinción de fuegos, un cuentakilómetros e incluso puertas automáticas. Pero fueron sus experimentos con vapor los que encendieron la bombilla de su imaginación. La primera máquina de vapor fue construida en Inglaterra en el 1700 después de Cristo. Alrededor de 1600 años antes, Herón ya había construido el precedente de la máquina de vapor y lo había llamado aeolipile. Era una esfera de metal colocada de manera que pudiera rotar libremente y tenía dos tubos conectados a ella. Cuando los tubos se llenaban con agua y se calentaban, se formaba el vapor y la esfera se ponía en movimiento. El aire se convertía en algo útil, algo que se podía controlar. Nosotros mantenemos que, bajo otras circunstancias históricas, la revolución industrial podría haber tenido lugar en Alejandría después de un par de siglos, porque la esencia de la revolución estaba allí. Lo interesante de la máquina de vapor de Herón es que el científico descubrió la potencia del vapor. Entonces, ¿cómo es que no le dio un uso? ¿Cómo es que no inventó una máquina de vapor como la que inventaron los ingleses pocos siglos después? La respuesta está en que en Egipto el trabajo y los esclavos eran tan baratos que no se necesitaban máquinas para hacer su labor. Es una idea interesante. Se puede disponer de la tecnología, pero no se sabe qué hacer con ella porque no existe una verdadera necesidad económica. El invento de Herón intriga a los científicos todavía hoy. Sin embargo, hay muchas innovaciones tecnológicas de Alejandría que nunca conoceremos. Los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre lo sucedido, aunque desgraciadamente la mayoría del conocimiento del mundo antiguo se desvaneció entre el humo y las cenizas cuando la biblioteca de Alejandría se quemó hasta los cimientos. Alejandría y la ingeniería del mundo griego encendieron las llamas de la innovación en el mundo antiguo y abrieron el camino de la ciencia como la conocemos hoy. Desde los milagrosos tiempos de Alejandro Magno, la humanidad ha visto crecer y desvanecerse a muchos imperios. Sin embargo, su legado todavía está patente en el mundo que hoy conocemos. Alejandría fue sin duda la cima de las matemáticas y de la ingeniería, con su extraordinaria biblioteca que ardió hasta los cimientos y la tumba del hombre que no solo conquistó el mundo, sino que lo transformó con el helenismo y que transmitió sus ideales, su cultura y sus valores. Sin embargo, aunque el imperio de Alejandro Magno llegara a su fin, Grecia todavía tenía mucha vida por delante. Fue absorbida por lo que algunos denominan el más grande experimento del helenismo, Roma.
Soy Peter Wheeler.